Bueno, mi nombre es Marcelo Díaz y soy el director del Centro de Estudios Políticos y Sociales POVA, Política con Valores. Y para nosotros es un gusto tener a la licenciada Gabriela Fernández con nosotros en la conferencia que ella nos va a compartir en este encuentro. Damos la bienvenida a todos los participantes y estamos muy contentos con el número y siguen sumándose. Así que Gabriela es licenciada en Ciencias Políticas y tiene un posgrado en Derecho Constitucional, lo cual cuando pensamos en esta conferencia nos pareció muy interesante que Gabriela nos dé una lectura y una reflexión sobre la Constitución Nacional, no desde la perspectiva jurídica, que un abogado podría hacer, por supuesto, sino desde la perspectiva de las ciencias políticas, y sobre todo ayudándonos a repensar y a mirar algunas situaciones actuales en nuestro país desde esta mirada analítica. Así que sin más, Gabriela, bienvenida otra vez y gracias por participar y estamos para escucharte. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo. Bueno, este tiempo de cuarentena que estamos viviendo, podemos decir que podemos tomarlo, como decía recién, como un tiempo de ocio, el ocio entendido por los griegos, ¿no? De que era un tiempo de reflexión para poder alcanzar conocimiento. Creo que a todos nos ha tomado de alguna forma de sorpresa, pero bueno, es bueno para aprovecharlo, para reflexionar en la situación actual que estamos viviendo como nación, inserta en un mundo lleno de incertidumbre, algo impensado en algún momento de nuestra vida, que nosotros íbamos a vivir una situación como la que estamos viviendo. Y siempre se parte, cuando uno reflexiona, de lo que uno sabe frente a aquello que emerge, ¿no? Inesperado, ¿no? Y eso sabido, al menos desde esta conferencia, es, digamos, nuestra realidad cotidiana. Repensemos juntos en este espacio que Marcelo nos ha propiciado, eso que sabemos, y partiendo de allí analicemos y pensemos en este contexto de una pandemia tan particular. Digo particular porque han habido pandemias. De hecho, en el 2009 la H1N1 fue una pandemia que se esparció por 74 países, y no por ello, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud veía que era una pandemia, la clasificó como tal y era peligrosa, nunca se llevó a ningún tipo de confinamiento. Ahora sí se ha llevado a confinamiento. Y ya que el título de esta conferencia es Política y Constitución Nacional en tiempo de pandemia, qué mejor comenzar con palabras de Juan Bautista Alberdi, ¿no? Aquel intelectual, autor intelectual de nuestra Constitución Nacional, con su aguda inteligencia, decía en el libro Las Bases, en el capítulo 12, decía lo siguiente: ¿cómo hacer de nuestras democracias en el nombre democracias en la realidad? ¿Cómo cambiar en los hechos nuestras libertades escritas y nominales? Y él respondía inmediatamente de manera categórica: por la educación del pueblo. Es decir, una democracia real, la democracia que la leemos en los libros, por definición se hace real cuando el pueblo está educado, ¿no? Marcelo pide que compartamos este espacio en estos temas, la parte que a mí más me apasiona es la Constitución Nacional. Y esto comenzó cuando yo era estudiante en segundo año de Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de Cuyo. Mi profesor de Derecho Constitucional hace una encuesta para saber con qué saberes llegábamos a esas instancias de educación respecto de la Constitución Nacional, y para mi sorpresa, sabía bastante poco de la Constitución, menos de lo que yo pensaba que sabía. Eso es lo más triste, ¿no? Y creo que fue el sentir de muchos de mis compañeros de cursado. Y en ese momento pensé, si yo, siendo una estudiante universitaria, sé tan poco de la Constitución, ¿cuánto deben saber de la misma los conciudadanos, las personas en general, ¿no? Entonces comencé ahora, a los años, comencé a buscar y encontré algunas encuestas. Hay una encuesta del año 2005, cuyos resultados están en un libro que se llama Argentina, una sociedad anómica, ¿no?
Y entre las preguntas que se hacen en esta encuesta, preguntan sobre la importancia de la Constitución Nacional, ¿no? Y los encuestados responden en un 89% que es muy importante la Constitución, y un 11% que dice que tiene poca importancia. Sobre el cumplimiento de la Constitución, el 85% piensa que no se cumple lo que dice la Constitución, y un 15% considera que algo se cumple bastante de la misma. Respecto del conocimiento de la Constitución, un 77% de los encuestados no conocían sobre la Constitución, nada. Y solamente un 22% sabían poco, sabían bastante o mucho. Es decir, de ese 22%, tan solo un 3% sabía mucho de la Constitución y un 19% bastante. Que yo diría que ese 3% son los que están en relación a las carreras del derecho o de las ciencias políticas. Veamos esto de que es realmente muy pequeña la porción de la población que conoce sobre la Constitución Nacional. Luego hay una segunda encuesta realizada por este mismo equipo interdisciplinario 10 años después. ¿Y cuál es el panorama? El panorama es muy similar, es decir, un 80% de los argentinos consideran que el país está al margen de la ley, el 83% piensan de que se transgrede la ley, y ¿quiénes son los que más transgreden la ley, de acuerdo a esta encuesta? Bueno, un 74% son los políticos los que la transgreden, un 52% son los policías, y un 43% son los funcionarios públicos en general. Ahora, hay algo importante que se puede rescatar de esta encuesta, es que el 63% de los argentinos piensan y siguen pensando, ¿no?, de que el sistema democrático es importante y es el mejor sistema en relación a cualquier otro sistema de democracia. Es decir, que la democracia es importante. Ahora, teniendo un alto nivel, ¿no?, de un alto porcentaje de personas que desconocen la Constitución, que es la base de la democracia, ¿cómo podemos tener una democracia buena, una democracia en donde funcionen sus instituciones, una democracia que sea madura, ¿no? Y ahora, con este background, nosotros nos enfrentamos a un confinamiento en donde se puede decir que nuestras libertades están limitadas, nuestros derechos están limitados por esta situación tan particular. Pero pensando en esto y reflexionando, yo digo, bueno, no sé, el público, hay muchos que son estudiantes o profesionales, digo, ¿cuánto se sabe de la Constitución Nacional? ¿Qué es lo que es la Constitución? Porque bueno, todos hablamos, la Constitución, pero bueno, ¿qué es en sí la Constitución? Bueno, la Constitución, siguiendo un poco a Roberto Gargarella, ¿no?, en este sentir, es un pacto fundacional de una sociedad, es el modo en que una sociedad escoge para definir las reglas fundamentales con las que organiza su vida en común. Ahora, si esa sociedad desconoce la Constitución cuando la misma es el pacto entre los ciudadanos, ¿cómo es posible llevar adelante, ¿no?, una sociedad democrática o tener un gobierno democrático? Esto sería el quid de la cuestión, cuando no sabemos realmente qué es lo que es la Constitución Nacional, que es más que la ley de leyes, es más que la Carta Magna, o en la que siempre decimos los que la estudiamos, en la que se sostiene todo el sistema jurídico argentino. Bueno, nuestra Constitución tiene influencias tanto del liberalismo, a partir de la Revolución Americana, tiene influencias del pensamiento radical republicano por parte de la Revolución Francesa, y también tiene una influencia del conservadurismo a partir de la tradición hispánica. Nuestra Constitución, como muchos de ustedes saben, otros no, sufrió varias reformas. Luego del 53 está la reforma del 60, que es la incorporación de Buenos Aires a la Confederación, luego la reforma de 1898, la de 1949, que es la Constitución peronista,
que luego de la Revolución Libertadora, en el 55, 2 años más tarde, en el 57, se hace la reforma en donde se restablece la Constitución del 53 con las reformas anteriores al gobierno peronista y se incorpora el 14 bis con los derechos sociales que fueron reconocidos en esa reforma. Luego está la reforma del 72 y por último, la reforma que es más cercana a nosotros que la del 94. Se puede decir que nuestra Constitución está organizada en dos partes, como la mayoría de las constituciones latinoamericanas, una parte dogmática que es, en el caso nuestro, es hasta el artículo 43, en donde están todos nuestros derechos y nuestras garantías enumerados, y luego del 44 al 129 es como se le llama la parte orgánica de la Constitución, y dice cómo está organizado el poder en la República Argentina. Entonces ustedes van a ver que están cómo se organiza el poder legislativo, el cual es bicameral, por supuesto, habla de cómo es la formación de las leyes, luego está cómo el poder ejecutivo, que en este caso, y esto para saldar dudas, que siempre se dice que el poder ejecutivo es presidente y vicepresidente, no, el poder ejecutivo nacional es solamente ejercido por el presidente de la nación, un solo ciudadano. Luego el Poder Judicial, y por último tenemos los gobiernos de las provincias. Ahora bien, ¿qué pasa? Hay como cierta tensión en lo que es la parte dogmática con la parte orgánica de la Constitución. ¿Por qué? Porque impregnada de liberalismo, toda la parte dogmática en donde se habla de nuestros derechos que tenemos como ciudadanos y que son inalienables y que son nuestros y que la Constitución lo que hace es reconocerlo. Por el otro lado tenemos una organización de poder con un poder ejecutivo demasiado fuerte en relación a los otros dos poderes. Es decir, que aquello que los primeros constitucionalistas pensaban respecto a la organización del poder en la Argentina con el check and balance, es decir, que se van, digamos, limitando los poderes, en la Argentina quedó con una fortaleza el poder ejecutivo en detrimento de los otros dos poderes. Con la última reforma del 94, en donde se actualizan los derechos, con los nuevos derechos y garantías, ¿no? En donde nosotros leemos el habeas corpus, el habeas data, se incorpora el amparo, los derechos de los consumidores, y aún que se permite una participación de la ciudadanía con la consulta popular y la iniciativa popular de los artículos 39 y 40, no pasó lo mismo con la segunda parte de la Constitución, ¿no? Se quiso, ¿no?, con la incorporación de la figura del jefe de gabinete, pero sin embargo el Poder Ejecutivo siguió siendo fuerte en relación a los otros dos poderes que son los que lo deberían frenar de alguna manera. Entonces, digamos, detengámonos acá y volvamos a repensar o escuchar la frase de Alberdi que decía, ¿cómo hacer de nuestras democracias en el nombre democracias en la realidad? ¿Cómo podemos ejercer, digamos, nuestros derechos como ciudadanos cuando tenemos una democracia, ¿no?, que se supone que es participativa, pero tiene un poder ejecutivo que es fortísimo? Marcelo, ¿querés decir algo? Quería hacerte una consulta por dos puntos resaltantes de lo que mencionas. Por un lado, coincido con una opinión que Pedro, uno de nuestros participantes, escribió. Es sorprendente el desconocimiento que hay de la Constitución Nacional. Es sorprendente. ¿Vos a qué lo atribuís? ¿Tiene que ver con el sistema educativo que no le da importancia, o también tiene que ver con esta cultura latinoamericana, ¿no?, que resiste las normas de alguna forma? Porque es básico para la organización, no solamente la organización del Estado, la organización del país, ¿no es cierto? Que no conozcamos la carta que nos ayuda a ordenarnos,
parece como una paradoja, ¿no? ¿A qué le atribuís eso vos? Bueno, creo que son en parte ambas cosas. Desde de la currícula escolar se estudia el preámbulo, de hecho, bueno, el preámbulo lo estudié de memoria yo cuando era proceso militar, estoy hablando del año 82, que yo estaba cursando quinto grado y me enseñaron a aprender el preámbulo, ¿no? Y después algo se va enseñando en la organización del país, quién es el presidente, quién es el gobernador, pero de hecho creo que en la currícula de la secundaria se sacó incluso las materias, no sé si seguirán, educación cívica, que era donde se veía algo de la Constitución Nacional. Pero por otro lado, y yo lo he visto y lo he vivido en carne propia, que no hay un apoyo político real a que se conozca la Constitución Nacional. ¿Y por qué digo en una experiencia personal? Vos sabés que junto con un grupo interdisciplinario, Marcelo, hicimos la Constitución Nacional para niños de entre 8 y 12 años, ¿sí? En ese andar, primero hacerlo, el trabajo que fue, el mediar la Constitución en un lenguaje que fuera adecuado para los niños, después fuimos pidiendo apoyo institucional, ni siquiera de dinero, institucional, y no lo hubo, no lo hubo. No hubo apoyo ni a nivel nacional. Yo tengo ahí la carta enviada del Ministerio de Educación en donde dice, bueno, qué bueno lo que ustedes hacen, pero bueno, nosotros no apoyamos iniciativas privadas. Esa fue la respuesta. Lo mismo pasó a nivel provincial, que en su momento quien era gobernador, Cornejo, era el intendente de Godoy Cruz. Él fue en su momento el que me apoyó, pero porque en realidad necesitaba una cuestión política. Recordemos que cuando yo pido el apoyo fue en el 2008, cuando fue el problema del campo, y que Cobo se distancia de Cristina Kirchner, y bueno, él de alguna manera quería acercar a la gente a Cobos y demás, y bueno, pero después se borraron olímpicamente. Es decir, es más, te digo textuales las palabras de un senador provincial amigo mío, que yo le decía, pero ¿por qué no me dan la fecha para hablar en la legislatura provincial? Y esta fue la respuesta de él. Mira, Gaby, no les interesa. Claro. No quieren. Dice, te lo digo porque, porque sos amiga, te tengo confianza y porque no quiero que pierdas tiempo. Entonces creo que se dan las dos cosas, ¿no? Que hay como un interés político de que no se conozca de la Constitución y que sea la misma usada para beneficio de aquel que está gobernando. Tremendo, tremendo, la verdad que tremendo. Eso explica muchas cosas de cómo estamos, ¿no? Sin ninguna duda. Y lo otro que quiero también preguntarte o comentar escuchar tu reflexión, cuando mencionaste el Poder Ejecutivo, que generalmente la confusión es que es el presidente y el vice, esa confusión es muy común. De que son... Pero el punto es... el punto es que te quiero preguntar, el hiperpresidencialismo, que en realidad es una categoría que la ciencia política da a ese refuerzo de la autoridad del presidente. La pregunta es como está muy simple, si vos querés. ¿La Constitución justifica o da margen para el hiperpresidencialismo, o el hiperpresidencialismo es otra forma de no obedecer la Constitución? Lo personal creo que es una forma de no obedecer a la Constitución, por nuestra tradición, por el caudillismo, por nuestros antecedentes históricos. Siempre hubo un caudillo, siempre hubo en toda Latinoamérica. Ojo, esto no es solamente argentino, esto es en Latinoamérica, ¿no? La figura de del Mesías, del que todo lo puede hacer, y de hecho, vos fíjate que es lo que se resalta en la Argentina: el alfonsinismo, el delarruismo, el menemismo. O sea, le agregamos al nombre del presidente que creemos que puede salvarnos el ismo, ¿no? Y ahora el kirchnerismo, ¿no? Eso te habla de que quien fue presidente en su momento ejerció
tal poder, ¿no? Y se atribuyó en nombre de la Constitución potestades que no le correspondía, que lleva a exacerbar su propia figura. Claro. Excelente. Sí, sí, continúa, Gabriela. Ahora yo voy a ir leyendo, si hay algunas otras preguntas o algo, la escriben en el chat, por favor, y yo las puedo después pasar para comentar. Bien. Entonces, bueno, ante esto que Alberdi planteaba, ¿no? De que a través de la educación es que podemos llegar a una verdadera democracia. Surgen entonces dos problemas. Por un lado, el gran desconocimiento de la letra constitucional, y por el otro lado, la costumbre nuestra, la aversión que hay hacia la ley. Y esto es algo también histórico, ¿no? Edgardo Díaz Araujo, un profesor que yo tenía un eximio académico que lamentablemente falleció hace algunos años atrás, él decía que esto databa la aversión a la ley, digamos, el no apego a la ley desde la época del virreinato. Y tal cual, Juan Agustín García, profesor de la Facultad de Derecho de la UBA, dice en su libro La ciudad indiana, que entre los 4 sentimientos de la época indiana se encontraba el desprecio de la ley. Y el mismo Alberdi decía y opinaba que la historia colonial estuvo signada por la arbitrariedad y la violación de las leyes. Ahora, más acá, un hombre que seguramente vos, Marcelo, y muchos de ustedes lo han leído, y que creo que aquel que quiere incursionar en la ciencia, en la política, o que quiere tener una participación activa en la política, debería leer el libro, que se llama Un país al margen de la ley, de Carlos Nino, del año 1992, perdón. Él decía que en nuestro país había un rechazo hacia las normas que todos los argentinos tendemos a demostrar. Es decir, la tesis central de su libro está dirigida a demostrar cómo la anomia, es decir, el rechazo a la ley, operaba en sí misma como un factor que producía ineficiencia. Es decir, ¿cómo puede ser países tan ricos como los latinoamericanos y centrados en nuestra Argentina, un país tan rico, con tanta potencialidad y tan pocos habitantes, porque somos apenas 45 millones de argentinos, hay las deudas que hay externa terrible, los niveles de pobreza que hay, la ineficiencia que hay en cualquier lugar de la economía, de la educación, de la salud, de donde hayas. ¿Por qué? Justamente por la anomia. Y Carlos Nino, aparte, habla de que en la Argentina opera lo que él llama la anomia boba, ¿no? Me parece un concepto muy interesante, es decir, una aversión a la ley que solamente nosotros nos perjudicamos. Es decir, perjudica la vida social entre nosotros los argentinos. ¿Y cuál es la solución que dice Carlos Nino a la trampa de la anomia? Es esto que vos estás proponiendo, Marcelo, con estos espacios, ¿no? Que haya un proceso de discusión pública, educación popular, para promover actitudes de lealtad normativa. Es decir, de que haya una enseñanza desde los distintos lugares a enseñar que haya un respeto hacia la ley. Entonces tenemos estos dos ingredientes que son sumamente negativos para la Argentina. El desconocimiento de la ley de leyes, que es la Constitución, y por otro lado, el desprecio también a sujetarse a la ley. Entonces, pienso y miro ante esta situación descripta, en esta situación tan particular y extraordinaria que vivimos como argentinos, en donde nuestro derecho a tránsito está limitado, nuestro derecho al trabajo, nuestro derecho a manifestarse, y aún el derecho a la propiedad también puede ser vulnerado, ¿no? ¿Por qué? Porque el diagnóstico de ahora que hacemos en esta época de cuarentena que partió desde marzo hasta el presente, tenemos un poder del Estado, que es el poder ejecutivo, que está peligrosamente actuando a pleno. Y digo el peligrosamente de mi parte, porque justamente está actuando prácticamente en solitario, ¿no? En donde hace un uso y abuso de los decretos de necesidad y urgencia, que están contemplados en la Constitución. No es que no están contemplados, están,
pero lo que se está haciendo es un uso y un abuso de los DNU que no están siendo controlados adecuadamente por el Congreso, del modo en que la Constitución lo está exigiendo, y muy rudimentariamente puede serlo con un poder judicial que apenas hace 2 días atrás dijo el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que empezaban a habilitar, a levantar las ferias judiciales en diferentes provincias. Gaby, Sí. un punto que quiero que resaltes de lo que acabas de mencionar, dado el contexto, Sí. para reforzarlo. Quiere decir entonces, por lo que estás diciendo, que si bien el presidente tiene la potestad de los decretos de necesidad de urgencia, no significa que puede tirar así de a miles sin que nadie lo controle. Me interesaría que explicaras el proceso, cómo debería ser. Exacto, bueno, eso lo establece el artículo 99, en donde habla de las atribuciones del presidente, específicamente en el inciso 3. A ver, el DNU es un instrumento que puede utilizar el presidente de manera excepcional, pero en la Argentina no ha sido nunca usado de manera excepcional. O sea, recordemos Carlos Saúl Menem privatizó cuanta cosa encontró a partir de los DNU, ¿sí? Entonces, es una medida excepcional. Y voy a citar al artículo que hace mención la Constitución Nacional, en el inciso 3, que dice que el presidente participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución. Esto significa que puede proponer una ley, ¿sí? La propone, no estoy hablando de DNU todavía, puede proponer una ley. La promulga y la hace publicar. El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, y escuchen bien, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Es decir, no puede él legislar por sí. Y acá es la excepcionalidad. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o régimen de partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia. Y acá viene la explicación del proceso que debe seguir el DNU. Los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, es decir, deberán apoyarlo con su firma, ¿verdad? Conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros. Luego, el jefe de gabinete de ministros personalmente y dentro de 10 días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas en cada Cámara. Es decir, que esta comisión tiene que tener la proporción de representación de los partidos políticos que están en la Cámara, ¿sí? La Cámara de Diputados y Senadores. Esta comisión elevará un despacho en un plazo de 10 días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerará a las cámaras. Después, una ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los alcances de las intervenciones del Congreso. Es decir, que hay todo un proceso que no se ha hecho. Un proceso en el cual no ha existido en absoluto, y los DNU, ¿qué es lo que ha hecho el presidente? El presidente ha elaborado un decreto, lo han refrendado sus ministros, y lo ha sacado el boletín oficial, y punto. Gabriela, ¿qué herramientas, si las hay? Porque esto ya es un hecho, el presidente largó DNUs y nadie lo ha controlado, por decir así, o ha recordado este procedimiento que vos mencionas. La pregunta ahora es, ¿hay alguna herramienta como para decir, no, esto no es así? ¿Quién debería reaccionar? ¿El Congreso? ¿El Poder Judicial? ¿Quién debería reaccionar diciendo, no es así, está mal hecho? Y en realidad debería ser por un lado el Congreso y por el otro lado el Poder Judicial.
porque son procesos anticonstitucionales, cuando vos elaborás un decreto así, de esta manera. Pero bueno, vos tenés una oposición muy tibia, muy disgregada, que persigue sus propios intereses políticos, eso es mi mirada, ¿verdad? Puede estar errónea, después el resto pueden decir lo que piensan, pero yo creo... ¿Es plausible de juicio político el presidente por el mal uso o abuso de los DNU? No ha habido antecedentes de que se le haya hecho un juicio político a un presidente por, ¿Cómo? lamentablemente. Claro. Pero esa es siempre mi inquietud, ¿por qué que las instituciones democráticas no están funcionando? ¿Por qué? O sea, estos frenos y contrapesos que deberían tener nuestro sistema de poder no están funcionando, y creo que nunca han funcionado como debería ser, como corresponde, ¿no? Y la ciudadanía al desconocerlo tampoco se pronuncia, ¿no? Porque si vos tenés una población que no sabe cómo es el funcionamiento, de las instituciones democráticas, ¿cómo haces? ¿Cómo se pronuncia la gente en contra de algo que no sabe? Claro. Y de hecho, y algo que hay que hacer mea culpa de la sociedad, el sistema político que está gobernando, tanto oficialismo como oposición, es el reflejo de nuestra sociedad. Porque las actitudes que uno se espanta de ver en la realidad es la que se ve también en pequeñas cosas en lo cotidiano. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Me dijeron que hiciera 15 días o 14 días en el hotel y después 7 días en mi casa, y que no saliera. Entonces yo le dije, pero si yo puedo hacer, en vez de estar 14 días en un hotel, yo puedo estar en mi casa, porque puedo vivir sola en mi casa. Me dice, no, lo que pasa es que nadie cumple. Nadie lo hace. Y de hecho, hay gente que conozco que debería haber estado los 7 días estos en la casa y no los cumplieron. Entonces, ¿yo cómo puedo esperar de tener un gobierno que respete leyes, instituciones, o la misma Constitución, cuando vos tenés la ciudadanía, que de donde salen los políticos que nos están gobernando, que tampoco la cumple? Claro. ¿Sí? ¿Crees Entonces, que la reforma del 94 provocó algún impacto político relevante en la forma en que el Estado se empezó a desenvolver desde ese entonces? ¿O fue solamente juntarnos en Santa Fe a tomar unos mates y nada más? ¿Qué pensás? No, creo que en términos de derechos fue un avance muy importante, ¿no? La incorporación del habeas corpus, del amparo, del derecho al consumidor, aún el intento de la iniciativa popular, que desde que salió la ley, ya te digo, la ley que reglamenta la iniciativa popular es la 24747, se han presentado apenas 2 iniciativas populares que nunca llegaron a ley, pero bueno, es como un tibio permiso que la ciudadanía participe, pero en términos de derecho me parece que fue importante. El famoso Pacto de Olivo, que fue en donde se concretó la reforma de la Constitución. Carlos Menem solamente quería la reelección, y Alfonsín propuso, justamente para menguar el fuerte presidencialismo, propuso la figura del jefe de gabinete como el primer ministro en otros países. El tema que, bueno, acá el problema no es los puestos, sino es la cultura que hay que cambiar en la República Argentina. Los valores. Claro, claro. ¿Cómo ves vos la influencia de esto que decís de esta lejanía que hay hacia la Constitución en términos de respeto y, por supuesto, de uso? En las constituciones provinciales, alguien mencionó aquí algo bien interesante. Las constituciones provinciales, ¿cómo es la relación de las constituciones provinciales con la Constitución Nacional? Número uno. Y número dos, te pregunto, ¿cuál es el impacto justamente en esto que vos estás mencionando de esta cultura hacia
hacia no le hagamos caso a nadie en términos de las constituciones provinciales. ¿Notás una diferencia? ¿Es lo mismo? Eso, mira, depende de cada provincia. Vos tenés provincias, no quiero decir que Mendoza es la mejor, pero tengo una prima que siempre dice que no vamos a ser país. Los Y correntinos dicen acá, lo mismo, ¿eh? Los correntinos dicen ¿quién? lo mismo. Los correntinos dicen lo mismo. Este, pero eso depende de cada provincia. Vos sabés que acá en Mendoza funcionan los tres poderes. Obviamente tienen sus matices, está la corrupción también, pero funciona el sistema democrático, funciona el peso y contrapeso, funciona todavía. No es en todas las provincias, como que es muy particular cómo funciona el sistema constitucional, tanto de cada provincia como la provincia esa en relación a la Constitución Nacional. O sea, tenés un Santa Cruz en donde todo el poder está cooptado también por el Poder Ejecutivo, tenés una provincia como Formosa, también cooptado todo por un caudillismo que hace, no sé, como 30 años que está el gobernador, ¿no? Parece una monarquía absoluta en realidad, no un sistema democrático. Y tenés otras provincias que sí funcionan, no sé, por lo leído, por los comentarios de otros constitucionalistas, no sé, funciona muy bien en Santa Fe, en Córdoba, en Mendoza. O sea, hay respeto dentro de todo a la Constitución, pero en términos generales, en términos de instituciones. Sin embargo, sigue habiendo bastante, digamos, aversión a la ley. ¿Por qué? Porque en la medida que te tienen que poner una multa sideral para que vos no hagas algo, es porque en realidad, si no te ponen la multa, vos no respetarías a la ley, ¿no? Entonces yo creo que es un problema tan profundo que va en la cultura y en los valores que los argentinos estamos sosteniendo, ¿no? Y esto Gabriel Ballerini muchas veces lo ha dicho. El problema de la Argentina es un problema de valores. Claro. Es una falta de respeto hacia el otro, una falta de respeto al límite. Es como que siempre hay una exacerbación, y es por eso que el libro que nosotros hicimos, que se llama, que es la Constitución Nacional para Niños, lo llamamos También tengo derecho a conocer mis deberes. Porque si vos mirás, hay como que hay una exacerbación de los derechos y nadie se acuerda de los deberes que tenemos como ciudadanos. Y el deber del ciudadano es cumplir con la ley. Gabriela, te comento una pregunta que nos hace aquí en el chat. ¿Qué recursos tenemos para proteger nuestras libertades individuales ahora que estamos limitados? Yo creo que hay una gran tensión ahí, porque por un lado, la situación de excepción por la pandemia que empuja a la reglamentación de estar en cuarentena es algo absolutamente lícito. Lo que sucede es que lo que se percibe es ese límite. Una cosa es la cuarentena a causa de la pandemia y la ley me autoriza a ordenar que todo el mundo esté en cuarentena, pero hay como un hilo muy fino, y corregime vos si no es así, se percibe como un hilo muy fino respecto de lo que menciona aquí Josefín, de que se me coarta la libertad individual, ¿no? ¿Cómo ves esto vos? Y la verdad que en este tiempo estamos en una tensión tremenda, porque es cierto, tiene que haber un confinamiento o un cuidado o una distancia social, porque el virus es una realidad, existe, o sea, no es un invento, existe, ¿verdad? Pero vuelvo a lo mismo, a dos cosas. Por un lado, creo que se ha limitado los derechos de una manera muy fuerte, como por ejemplo en la Villa Azul, en la Villa Itatí, creo que de Buenos Aires, en donde se los ha encerrado a la gente y la gente no puede salir. Eso a mí me parece, discúlpeme, es mi opinión, me parece un abuso, ¿no? Porque ¿de qué vive esa gente? Su trabajo, su sistema de salud. O sea, alguien se enferma y no puede ni salir porque no le llega el sistema sanitario.
no tienen agua. O sea, veía a la gente desesperada que no tenían agua. O sea, esencial para poder evitar el virus, ¿no? La parte sanitaria es esencial, y al no tener agua, tenés villas que no tienen agua. A ver, que esto también mostró el problema grande estructural que tiene la Argentina en muchos lugares, de que ni siquiera tenés agua ni cloaca. Alguien de los medios, viste, estos vedetones del momento, decía, ¿para qué quieren cloacas si la gente quiere comer? Bueno, claro, para esto quieren las cloacas, para esto se quiere el agua, para momentos así, que son esenciales, ¿no? Entonces, creo que para proteger nuestras libertades no hay mejor manera de que saber cuáles son nuestros derechos, nuestras obligaciones y el conocimiento. El conocimiento te libera. Esto fue una experiencia personal, ¿no? Porque nadie va a venir, no voy a ir a contratar un abogado para que defienda mis derechos. Tengo que ser yo, debo yo conocerlos. En mi experiencia personal, una persona que estudió a partir de los 31 años en la universidad, me empecé a dar cuenta de dos cosas, de que era más libre, porque tenía conocimiento, porque sabía, y nadie me podía imponer algo. Y segundo, una responsabilidad de transmitir esto a los demás, de que los otros también supieran ese saber, para que también pudiesen liberarse ellos mismos. ¿Me entendés? La libertad no es solamente hacer lo que yo quiera en acción. La libertad también implica, es una libertad que te es dada por el saber. ¿No? Nosotros, la mayoría que somos cristianos, o vos mismo lo mencionaste, Jesús lo decía, la verdad los hará libres. Claro. Y esa verdad, ¿qué es lo que es? Es el saber, el conocimiento de las circunstancias que estoy viviendo. Así es. Gabriela, bueno, te hago una pregunta quizás final para ir cerrando la noche. La verdad que todos los comentarios son extraordinarios de tu conferencia. Hablemos de política, y si pensáramos en un aporte que nosotros podríamos hacer, ¿cuál sería ese aporte desde la militancia política y cívica para transformar esta cultura así de desapego a la ley? Que de alguna forma el que no me importe la ley, la pregunta la hace Daniel, favorece el autoritarismo también, ¿no es cierto? Porque alguien se aprovecha de eso. Entonces, sí, 2 o 3 sugerencias o consejos como para ir cerrando la noche. ¿Cuál sería para vos? ¿En qué deberíamos trabajar para hacer un aporte relevante en esta situación? Primero creo que revisarnos a nosotros mismos, cómo somos en la intimidad cada uno de nosotros. Hay mucha gente que vive en estas personalidades múltiples, ¿no? Hacia afuera dice una cosa, pero para adentro hace otra. Entonces ser coherentes, ser íntegros, ¿no? Aunque pensemos que estemos solos. Vos sabés que hablando de estos temas con un doctor en ciencias políticas, Julio Aguirre, que es director de la carrera de Ciencias Políticas de la Facultad de la Universidad Nacional de Cuyo, yo le decía que a veces me sentía sola y a veces, de hecho, en la facultad de donde yo egresé, soy como la oveja negra, porque ellos son pro aborto, todo lo progre de ahora, y yo estoy en la vereda de enfrente. Entonces estoy como media marginada, me saludan todos de lejos, pero todo bastante marginada. Entonces yo decía que me sentía sola, y él me hacía mención de uno de los presidentes de los Estados Unidos, que en un momento dado, Adams, estuvo solo, era senador, y lo dejaron solo. Y en un momento dado él se replanteó si seguir militando, si seguir luchando contra un sistema corrupto, y esa pregunta se la hizo más o menos cuando tenía mi edad, 25 años, no, mentira. Claro. Tenía más o menos mi edad, no voy a decir cuánto, pero tenía más o menos mi edad, y él siguió adelante aunque estuvo solo, aunque el partido político al que él pertenecía le dio la espalda. Y ¿sabés qué? Él llegó a ser presidente de los Estados Unidos. Así es. ¿Me entendés? Entonces creo que primero es saber que es una empresa dura
y cara. ¿Sí? Así es. Ser íntegro, seguir para adelante. Hay muchos que tiraron la toalla a medio camino. Un amigo mío, Alberto Monbrún, un académico excepcional, pero él se cansó y se quedó con lo académico por ver estas cosas, por lucharlas, porque te enfermas, repercute en tu salud, quiero Así que lo sepan. ¿Me entendés? La mayoría de los políticos, o fíjate, todos los que han sido presidentes pasaron por el cáncer, todos. Imagínate las presiones. Dormís poco, mucho trabajo. O sea, no es que la quiero, no es que quiera. A ver, pero esta es la realidad. Es una entrega. Los que hicieron nuestra nación, yo leía de Belgrano, entregaron sus vidas. Ahora, los que queremos incursionar en la política, ¿estamos dispuestos a entregar nuestras vidas? ¿Me entendés? Por la causa de la nación, por una causa mayor. Entonces, primero hay que ver, bueno, quiero participar en política, bueno, ¿con qué visión, con qué mirada y con qué integridad voy a hacerlo? Y si voy a soportar todo lo que voy a tener que enfrentar. Así es, así es. Gabriela, extraordinario, extraordinario. Un lujo tenerte, un lujo escucharte. A pesar de nuestras diferencias futbolísticas, debo decir que una maravilla y nos ha servido un montón todo lo que has expuesto. Así que te súper agradezco. Marcelo, Sí. Marcelo, ¿te puedo hacer una propuesta? ¿No nos abrirías los micrófonos a todos para darle un aplauso? ¿Cómo no? A ver, esperen que tengo que ver cómo hacerlo. Porque, no, cada uno debe abrirlo, porque yo lo puedo... Cada uno, bueno. Cada es uno. la única forma que se me ocurre de reconocer la gratitud y el sentimiento que tenemos. Muchas gracias. Bien, extraordinario, Gabriela, extraordinario. Te agradecemos un montón. Quería hacer un comentario, profesor, si se puede. A ver, Quería Mario. hacer un comentario. Qué importante es, nosotros que somos cristianos, entender cabalmente que esto es un llamamiento. Cuando lo entendemos que es un llamado de Dios, vamos a hacer las cosas para Él, ¿verdad? Con integridad. Así es. Gracias, Mario. Gracias, Mario. Bueno, gracias a todos por participar. Esta conferencia ha sido grabada, así que después yo la voy a subir a las redes nuestras. Va a estar como un video de YouTube, así que ahí lo pueden usar para volver a tomar nota y sacarle el jugo y todo lo demás. Gabriela, otra vez, espectacular, extraordinario. Gracias, Marcelo, a vos por darme este espacio. No, por Estamos favor. para servir. Gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches. Sigamos Buenas soñando noches. con una Argentina diferente y hagamos nuestra parte y paguemos el precio. Gracias a todos.